El aroma del café recién hecho llenaba la cocina mientras observaba a Roberto empacar su maleta. Había algo en su manera de moverse que me parecía extraño, un nerviosismo que nunca había notado antes. Miré su rostro concentrado, sus cejas fruncidas mientras metía ropa en la maleta. Era un hombre carismático, exitoso y, hasta ese momento, creía que también era sincero. Pero algo en su conducta me hizo dudar. ¿Vas a estar fuera mucho tiempo esta vez?, pregunté, tratando de sonar casual, aunque mi voz traicionaba un leve temblor. Él se detuvo un momento, miró hacia mí y sonrió, pero no era la sonrisa que conocía. No lo sé, Laura. Tal vez un par de días, tal vez más. Depende de cómo vayan las cosas en Querétaro. Querétaro otra vez, musité, sintiendo un nudo en el estómago. Sus respuestas eran cada vez más evasivas y eso me inquietaba. ¿No te parece que viajas demasiado allí? Siempre es lo mismo. Roberto se encogió de hombros, como si no fuera un tema importante. Es solo trabajo, cariño. Ya sabes cómo es esto. A veces, las cosas se complican. Me sentí frustrada. ¿Por qué tenía que ser así? Quería saber más, quería entenderlo, pero él se cerraba como una ostra. Decidí que lo mejor sería dejarlo en paz, al menos por ahora. Sin embargo, una inquietud se asentó en mi mente y me negué a ignorarla. Mientras él se apresuraba a cerrar la maleta, decidí revisar el correo electrónico que había llegado esa mañana. A veces, la curiosidad puede ser un arma de doble filo, pero en ese momento, no me importaba. Encontré un recibo de hotel en Querétaro, una reserva hecha para 2 noches. Mi corazón se aceleró al leerlo. Roberto, llamé, intentando mantener la calma. ¿Por qué tienes un recibo de hotel en Querétaro? Él se giró, pero su mirada se oscureció. ¿Qué? Eso no es nada, solo un viaje de trabajo. ¿Por qué mires mis correos? No es solo un viaje de trabajo si tienes un recibo de hotel, respondí, sintiendo el fuego de la indignación arder dentro de mí. Laura, no es lo que piensas, dijo, pero su tono defensivo solo aumentó mis sospechas. No deberías estar revisando mis cosas. Decidí que necesitaba más información. Pasé el resto del día navegando por las redes sociales, buscando pistas que me dieran respuestas. Me senté frente a la computadora, el brillo de la pantalla iluminando mi rostro mientras buscaba Roberto y Querétaro. Mientras hacía scroll por las fotos, algo me llamó la atención, una imagen de él sonriendo, con otra mujer a su lado, en un restaurante que reconocí. Mi pulso se aceleró y la angustia se transformó en rabia. ¿Quién era esa mujer? La imagen se quedó grabada en mi mente y decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que debía confrontarlo, que necesitaba saber la verdad. Pero una parte de mí también se sentía perdida, como si estuviera a punto de sumergirme en un abismo del que no podría salir. Mientras la tarde se convertía en noche, Roberto terminó de empacar y se despidió con un beso rápido en la mejilla. Cuídate, Laura. Te llamaré. Lo vi salir, y cuando la puerta se cerró tras él, me sentí sola. La incertidumbre me envolvía como un manto pesado. No podía quedarme ahí, sin hacer nada. Tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara adentrarme en un mundo que podría ser devastador. Sin saber qué camino tomar, me quedé mirando la puerta cerrada por un largo rato, sintiendo que mi vida estaba a punto de cambiar, que un nuevo capítulo se abriría, lleno de secretos y revelaciones que jamás imaginé enfrentar. Me senté en la cama, viendo cómo la luz de la mañana se filtraba por las cortinas, iluminando el caos que había dejado en la sala. La maleta estaba abierta, llena de ropa arrugada y recuerdos de una vida que parecía lejana. Miré hacia la puerta, esperando escuchar la voz de Roberto, pero el silencio era ensordecedor. La confrontación que había estado evitando durante semanas estaba a punto de suceder. Cuando finalmente decidí dar el paso, el corazón me latía con fuerza. Roberto, necesitamos hablar, le dije, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. Él estaba empacando su maletín, como si cada movimiento lo acercara a la puerta y a la distancia que tanto anhelaba. Se detuvo, girando lentamente hacia mí, su expresión era una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Sobre qué?, preguntó, evitando mi mirada. ¿Por los viajes a Querétaro? Sabes que es trabajo, Laura. No solo son viajes de trabajo.
He encontrado recibos de hotel, fotos, mi voz se apagó. No quería gritar, pero la frustración me consumía. No puedo seguir así. Necesito saber la verdad. Él frunció el ceño y desvió la mirada, como si estuviera buscando una salida. No es lo que piensas. Estás sobreanalizando las cosas. Siempre he sido sincero contigo. ¿Sincero? ¿Es por eso que tengo que buscar respuestas en tu correo?, le repliqué, sintiéndome cada vez más herida. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Laura, por favor, no hagas un drama de esto. Te prometo que todo está bien, insistió, pero su tono defensivo solo me hacía dudar más. Mira, tengo que irme. Hablamos después. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. La confusión se transformó en una oleada de determinación. ¿Y si realmente tenía otra vida en Querétaro? ¿Y si la única forma de saberlo era ir allí misma? Sin pensarlo 2 veces, decidí hacer las maletas. Voy a mudarme a Querétaro, le dije, sorprendiendo incluso a mí misma con la resolución de mis palabras. Roberto me miró con incredulidad. ¿Estás bromeando? Eso no tiene sentido. Más sentido del que tiene vivir en esta mentira, respondí, sintiendo que cada palabra me liberaba un poco más. Necesito respuestas, y si eso significa mudarme, lo haré. La mirada de Roberto era una mezcla de enojo y confusión, pero no me importaba. Ya no me importaba. Comencé a empacar de nuevo, esta vez con una energía renovada, mientras él se limitaba a observarme, incapaz de entender que había cruzado una línea que jamás debió haber cruzado. El viaje a Querétaro fue un torbellino de emociones. Me sentía ansiosa y al mismo tiempo emocionada. Al llegar a mi nuevo departamento, el pequeño espacio me recibió con una mezcla de fragancia a pintura fresca y un aire de incertidumbre. Era un comienzo, aunque no el que había planeado. Mientras organizaba mis cosas, escuché un suave golpe en la puerta. Abrí y me encontré con un hombre de aspecto amigable. Hola, soy Marco, tu vecino. Vi que te mudaste hoy, ¿necesitas ayuda? Su sonrisa era cálida y genuina, algo que necesitaba en ese momento. Hola, soy Laura. Gracias, pero creo que puedo manejarlo, respondí, sintiéndome un poco abrumada. Sin embargo, algo en su actitud me hizo sentir cómoda. No es problema, insistió, su tono era persuasivo. Siempre es más fácil adaptarse con ayuda, ¿te gustaría que te mostrara el vecindario después? Eso sería genial, admití, sintiendo que tal vez este nuevo comienzo no sería tan aterrador como pensaba. Mientras hablábamos, me di cuenta de que Marco era un buen oyente, y en su presencia, el peso de la traición de Roberto parecía un poco más ligero. Querétaro es una ciudad hermosa. Hay mucho que explorar, continuó él, y por un breve momento, dejé de pensar en todo lo que había dejado atrás. Te prometo que te sentirás como en casa en poco tiempo. Espero que tengas razón, respondí, sintiendo que tal vez, solo tal vez, este cambio podría ser el primer paso hacia algo mejor. La vida era incierta, pero al menos estaba dispuesta a enfrentarla. Los días en Querétaro han comenzado a tomar un nuevo significado para mí. Al principio, todo era confusión y tristeza, pero con cada conversación que compartía con Marco, sentía que una pequeña chispa de esperanza se encendía en mi interior. Marco era un vecino excepcional, siempre con una sonrisa amable, dispuesto a escucharme sin juzgarme. Me ayudaba a desempacar, a conocer la ciudad, y sobre todo, a entender que no estaba sola en este proceso de reconstrucción de mi vida. Una tarde, mientras caminábamos por el centro histórico, me detuve frente a una galería de arte. Los colores vibrantes de las pinturas me atrajeron, como una mariposa a la luz. Laura, ¿te gusta el arte?, me preguntó Marco, observando mi fascinación. Sí, pero, hice una pausa, sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta. Era algo que solía amar, pero lo dejé de lado. La vida con Roberto me absorbió, y perdí de vista lo que realmente me hacía feliz. Marco sonrió, animándome a continuar. Nunca es tarde para retomar lo que amas, ¿por qué no entras y echas un vistazo? Podrías encontrar inspiración. Tal vez tienes razón, respondí, aunque la idea de volver a pintar me llenaba de inseguridad. No estoy segura de que mis habilidades sean las mismas. Solo prueba, Laura. No se trata de ser perfecta,
sino de disfrutar el proceso. Con un suspiro, decidí entrar. Los colores y las texturas me envolvieron como un abrazo cálido. Me senté en un rincón y observé las obras, sintiendo como mi corazón palpitaba al recordar los momentos en los que creaba. Aquella noche, al regresar a casa, me di cuenta de que había tomado una decisión: quería retomar la pintura. Era un paso hacia la recuperación de mi identidad, y eso me llenaba de emoción. Sin embargo, mientras intentaba enfocarme en este nuevo comienzo, una inquietud persistía en mi mente. La traición de Roberto había dejado una herida profunda, y no podía dejar de pensar en él. Las noches en blanco se hacían cada vez más comunes, y un día, mientras revisaba mi teléfono, recibí un mensaje anónimo. Laura, hay cosas que necesitas saber sobre Roberto. No todo es lo que parece. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Quién sería? ¿Qué más podría haber descubierto sobre su vida en Querétaro? La curiosidad y el miedo se entrelazaron, llevándome a un mar de pensamientos caóticos. Al día siguiente, decidí que tenía que investigar más. Marco, ¿te importaría acompañarme a dar una vuelta?, le pregunté esa mañana. Él me miró con curiosidad. ¿A dónde vamos? No lo sé exactamente, pero creo que necesito un poco de apoyo. Recibí un mensaje extraño sobre Roberto, y quiero averiguar más. Claro, cuenta conmigo, respondió, mostrando su disposición. Su presencia me daba una sensación de seguridad que apreciaba profundamente. Mientras caminábamos por las calles empedradas, la ciudad parecía cobrar vida. Las risas de los niños, el aroma del café recién hecho, y las coloridas fachadas de las casas me llenaban de energía, pero la inquietud en mi interior no desaparecía. Laura, ¿has pensado en lo que harás si encuentras lo que buscas?, preguntó Marco, rompiendo el silencio. Es un dilema. Por un lado, necesito cerrar este capítulo de mi vida, pero por otro, tengo miedo de lo que podría descubrir, ¿y si todo es peor de lo que imagino? Cualquiera que sea la verdad, enfrentarla es el primer paso para sanar. No estás sola en esto, me aseguró, y sus palabras resonaron en mi corazón. Continuamos caminando, y en un momento, me detuve frente a un café. ¿Te gustaría entrar? Podría ser un buen lugar para pensar, sugerí. Me parece perfecto, dijo Marco, guiándome hacia la entrada. Al sentarnos, el ambiente acogedor del lugar me hizo sentir un poco más tranquila. Pero mientras tomaba mi café, la incertidumbre seguía presente. Tenía que encontrar respuestas, aunque eso significara enfrentar mis peores miedos. Mientras hablábamos sobre trivialidades y me contaba anécdotas de su vida, no podía evitar sentir que, aunque el pasado me persiguiera, había una oportunidad para reconstruir mi futuro. Aún así, el mensaje anónimo seguía latente en mi mente, como un eco que me instaba a no rendirme. Marco, gracias por estar aquí. No sé qué haría sin tu apoyo, le dije sinceramente. Siempre estaré aquí, Laura. Eres más fuerte de lo que crees. Y cuando estés lista, estaré a tu lado para enfrentar lo que venga, respondió, mirándome a los ojos con una sinceridad que me confortó. Así, en medio de la confusión, la traición y el dolor, comenzaba a vislumbrar un nuevo camino, uno lleno de posibilidades que aún no podía imaginar, pero que estaba dispuesta a explorar. El aire fresco de Querétaro me envolvía mientras caminaba por las calles empedradas, la vibrante vida de la ciudad me llenaba de una mezcla de esperanza y ansiedad. Había decidido seguir el rastro del mensaje anónimo que había recibido la noche anterior. Mi corazón latía con fuerza al pensar que podría encontrar alguna respuesta a las preguntas que me atormentaban desde que descubrí la verdad sobre Roberto. El mensaje decía: ve al café La Parroquia a las 5 de la tarde. Allí encontrarás lo que buscas. Miré la hora en mi teléfono, faltaban solo 5 minutos. Entré al café, el aroma del café recién hecho y los pasteles me recibió, pero mi mente no estaba en esos placeres. Me senté en una mesa al fondo, con la vista hacia la entrada, esperando, temiendo lo que pudiera suceder. A los pocos minutos, vi a Roberto entrar, y mi corazón se hundió. No estaba solo. Una mujer bellísima, con cabello castaño y una sonrisa cautivadora, lo acompañaba. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, y mi mundo se desmoronó en ese instante. Ellos hablaban con complicidad, se reían y compartían lo que parecía un momento íntimo. La escena era como un puñal en mi pecho. No pude quedarme sentada,
mi cuerpo se movió por sí solo hacia ellos. La rabia y la tristeza se agolpaban en mi garganta, y antes de que pudiera darme cuenta, estaba frente a ellos. Roberto, lo llamé, mi voz temblaba. Él me miró con sorpresa y luego con un destello de culpabilidad en sus ojos. Laura, ¿qué haces aquí?, preguntó, intentando mantener la calma, pero su nerviosismo lo delataba. ¿Qué hago aquí? Eso debería preguntártelo tú, respondí, señalando a la mujer a su lado. ¿Quién es ella? Esta es Fernanda, dijo Roberto, como si eso fuera suficiente. Soy la esposa de Roberto, respondió Fernanda con una voz tan suave que me irritó aún más. ¿Y tú quién eres? Soy su esposa, dije, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me haces esto, Roberto? La tensión en el aire era palpable. Fernanda se veía tan confundida como yo. ¿Es cierto, Roberto? ¿Tienes otra familia?, inquirió, su voz ahora más firme, aunque temblorosa. No es lo que parece, trató de justificar, pero su mirada evasiva no convencía a nadie. ¿No es lo que parece? ¿Cómo puedes decir eso?, grité, sintiendo que la rabia me invadía. Ambas hemos sido engañadas. ¿Qué más nos has ocultado? Fernanda miró a Roberto, buscando respuestas que él no podía darle. ¿Cómo pudiste hacerle esto a ella? A mí, su voz se quebró, y por un momento sentí una conexión con ella, una complicidad en la traición que ambas sufríamos. Roberto intentó hablar, pero las palabras se le atragantaban. No quería que esto sucediera. Yo solo quería protegerlas, murmuró, pero eso no era suficiente. ¿Protegernos de qué? De la verdad, le lancé, sintiendo que la rabia se convertía en tristeza. Nos has mantenido en la oscuridad mientras llevabas una vida doble. Esto es inaceptable. Laura, por favor, déjame explicarte, dijo él, pero yo ya no quería escuchar más mentiras. ¿Explicarme qué?, interrumpí. ¿Qué tienes una vida en Querétaro y otra en otro lugar? ¿Qué nos has utilizado a ambas para tu propio beneficio? Fernanda se giró hacia mí, y vi en sus ojos la misma desesperación que sentía yo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, su voz casi un susurro. Creo que debemos unir fuerzas, respondí, sintiendo que la rabia se transformaba en determinación. Si hemos sido engañadas, necesitamos saber la verdad completa. No podemos permitir que él siga con su juego. A medida que hablábamos, me di cuenta de que, a pesar de la traición, había una posibilidad de encontrar respuestas y quizás hasta un camino hacia la sanación. Ambas merecíamos la verdad, y juntas podríamos confrontar a Roberto y desentrañar las mentiras que nos habían mantenido atrapadas. Vamos a descubrir qué más nos ha ocultado, le dije a Fernanda, mientras un nuevo sentido de propósito comenzaba a florecer en mi interior. La vida que había conocido se desmoronaba, pero quizás, solo quizás, estaba comenzando a construir algo nuevo junto a alguien que también había sido víctima de la misma traición. El aire en el hotel era tenso, cargado de una mezcla de nerviosismo y determinación. Mientras caminaba hacia la entrada, mis manos temblaban, pero no por miedo. Era la adrenalina de estar al borde de una confrontación que había estado esperando desde que descubrí la verdad sobre Roberto. A mi lado, Fernanda mantenía una expresión de resolución. Había algo en su mirada que me decía que ambas estábamos listas para enfrentar lo que viniera, juntas. ¿Estás lista?, me preguntó, su voz calmada contrastando con la tormenta que sentía en mi interior. Más que lista. Necesitamos respuestas, respondí, tomando una respiración profunda. El eco de mis palabras se perdía en el silencio del vestíbulo. Entramos al hotel y la recepcionista, una joven con una sonrisa forzada, nos miró con curiosidad. Sin perder tiempo, Fernanda se acercó al mostrador. Hola, estamos buscando a Roberto. ¿Podrías decirnos en qué habitación se encuentra? Su tono era firme. La recepcionista dudó un momento, mirándonos de arriba a abajo. Su mirada se movió hacia un monitor detrás de ella, y después de lo que pareció una eternidad, asintió. Está en la habitación 204. Mi corazón latía con fuerza mientras nos dirigíamos al ascensor. La luz del botón parpadeaba, y la ansiedad se mezclaba con la anticipación. ¿Qué le diríamos? ¿Cómo lo enfrentaríamos?
Tenía tantas preguntas, pero sabía que la más importante era, ¿por qué? Cuando llegamos al segundo piso, el pasillo se sentía infinito. Cada paso resonaba como un tambor en mi pecho. Finalmente, llegamos frente a la puerta de la habitación 204. Miré a Fernanda y ella asintió, dándome fuerzas. 1, 2, 3, conté, y antes de que pudieran pasar más segundos, golpeé la puerta con fuerza. El sonido resonó en el silencio del pasillo. Esperamos, y el tiempo pareció detenerse. Finalmente, escuchamos pasos del otro lado y la puerta se abrió. Roberto apareció, sorprendido, y la expresión en su rostro era una mezcla de sorpresa y desasosiego. ¿Laura? Su voz era una mezcla de incredulidad y temor. No estoy sola, Roberto. Respondí, retrocediendo un paso para dejar que Fernanda se hiciera visible. Venimos a hablar. Su mirada se endureció al ver a Fernanda. No, esto no es lo que parece, balbuceó, intentando cerrar la puerta, pero me interpuse. No te atrevas a cerrarnos la puerta. Dije con firmeza. Necesitamos respuestas, y no te vamos a dejar ir hasta que nos las des. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó, tratando de mantenerse en control. Fernanda, con un tono que desbordaba rabia y dolor, lo interrumpió. Quiero saber por qué nos has mentido a las dos. ¿Por qué te has estado dividiendo entre nosotras? Roberto dio un paso atrás, como si sus palabras fueran un escudo. No es así. Yo solo quería protegerlas. No quería que ninguna de ustedes sufriera. ¿Protegernos?, increpé, sintiendo que la ira brotaba de mí. ¿De qué? ¿De la verdad? En ese momento, una ola de confusión me envolvió. Todo lo que había creído, cada momento compartido con él, se desmoronaba. Era incapaz de entender cómo había podido ser tan ciego. Laura, por favor, Roberto intentó acercarse, pero me mantuve firme. No me toques. Le advertí. No tienes derecho. Mientras la tensión crecía, sentí un giro en mi estómago, una sensación que se intensificó. No podía ignorar la verdad que había estado evitando. En ese instante, comprendí que no solo mis emociones estaban en juego, había algo más que necesitaba decir. Además, estoy embarazada. Las palabras escaparon de mis labios sin poder contenerlas. El silencio que siguió fue abrumador. Roberto palideció y su mirada se desvió, como si la noticia lo hubiera golpeado. Fernanda se quedó boquiabierta, y yo podía sentir la mezcla de emociones en el aire, incredulidad, dolor y una rabia contenida. ¿Qué?, preguntó Fernanda, su voz temblando. Sí, respondí, sintiendo que la adrenalina me daba fuerzas. Y eso significa que no solo estamos aquí por nosotras, sino también por este niño. Merece saber quién es su padre. La mirada de Roberto se endureció, y por un instante, vi un destello de miedo en sus ojos. Sabía que estaba acorralado. Era el momento de usar nuestras verdades para desarmarlo. No puedes simplemente salirte con la tuya. Dije, sintiendo el poder de mis palabras. Ya no estamos dispuestas a seguir siendo tus víctimas. El aire en el hotel era denso y cargado de tensión. La confrontación con Roberto había escalado a niveles que jamás imaginé. Me sentía como si estuviera en un escenario, con todos los ojos puestos en mí, pero esta vez, la actriz principal no era otra que la verdad. Mientras lo miraba, recordé todos esos momentos en que había creído en sus palabras, en cada promesa que me había hecho. La rabia y la decepción bullían en mi pecho. De repente, la puerta se abrió con un golpe y Marco entró, su rostro reflejaba la preocupación. Laura, ¿estás bien?, preguntó, y su mirada se detuvo en Roberto, quien intentaba recomponer el desastre que había provocado. No estoy bien, Marco. Este hombre ha sido una mentira, respondí, mis palabras saliendo de mis labios como un veneno. Sentí que la fuerza de la decepción me había hecho más fuerte. Lo descubrí todo. Todo este tiempo ha estado viviendo una doble vida. Marco se acercó a mí, su presencia era un ancla en medio de la tormenta. He estado investigando a Roberto por mi cuenta. Su familia es conocida en Querétaro, dijo, sacando su teléfono de su bolsillo. Lo siento, pero tienes que ver esto. Me entregó el dispositivo y,
temblando, lo encendí. En la pantalla, vi a Roberto hablando sinceramente, sin saber que estaba siendo grabado. He estado metido en un esquema fraudulento, decía, sus palabras retumbaban en mi cabeza. Laura y Fernanda no deben saberlo. No puedo dejar que arruinen todo lo que he construido. ¿Qué significa esto?, pregunté, horrorizada. ¿Estás involucrado en un fraude? ¿Te importa algo más que tus propias mentiras? Marco me miró con empatía. Este hombre no solo ha jugado con tus sentimientos, también ha arriesgado la vida de muchas personas. La verdad necesita salir a la luz, dijo. La rabia que sentía hacia Roberto se transformó en una determinación feroz. No puedo seguir permitiendo que me manipules. No solo me has traicionado a mí, sino también a Fernanda, le grité. Tienes que responder por todo esto. Roberto comenzó a balbucear excusas, pero ya no había nada que pudiera decir que me hiciera dudar de su culpabilidad. No puedes hacer esto, Laura. Eres la madre de mi hijo, intentó apelar a mis emociones. Su rostro pálido contrastaba con la confianza que alguna vez tuvo. ¿Y qué hay de Fernanda? ¿Acaso no te importa lo que sienta, o solo te importa tu propia imagen?, le pregunté, sintiendo que la rabia me daba alas. En ese momento, Marco se interpuso entre nosotros, protegiéndome de sus manipulaciones. Es hora de que todos conozcamos la verdad. Ambas merecen justicia, dijo Marco, apoyando su mano en mi hombro. No están solas en esto. Las palabras de Marco resonaron en mi corazón. Ya no estaba sola. Con el apoyo de un amigo sincero, podía enfrentar lo que venía. Tu tiempo se ha acabado, Roberto. Voy a hacer que todos sepan quién eres realmente. Esto no se quedará en silencio, afirmé, sintiendo que las cadenas de su mentira se rompían. El silencio en la habitación era abrumador. Roberto me miró con miedo, pero ya no tenía el poder de asustarme. Tú has elegido este camino, y ahora tendrás que lidiar con las consecuencias. Con un profundo suspiro, me volví hacia Marco, quien me sonrió con aliento de esperanza. Gracias por estar aquí, Marco. No sé qué haría sin ti. No tienes que hacerlo sola, Laura. Estoy aquí para apoyarte en cada paso, dijo con sinceridad. Y así, con la verdad al descubierto, comprendí que estaba lista para dar un paso hacia adelante. No solo para cerrar el capítulo con Roberto, sino para construir una nueva vida para mí y mi futuro hijo. Un futuro donde la traición y las mentiras no tendrían cabida. Con la valentía que me había surgido, me sentí más fuerte que nunca, lista para enfrentar lo que viniera, con la esperanza brillando en mi corazón.